invitado muy especial, y es Fernando Abadia. Es el primer actor paraguayo a estar filmando en Hollywood, pero tiene una larga trayectoria también en Paraguay. Y bueno, y quedó, vino en medio de esta pandemia, se quedó por acá y tenemos el gusto de tener como invitado. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Así es, un gusto, Mike. Muchísimas gracias por invitarme. Y sí, hace un año ya que estoy aquí atascado un poco. Vine ¿De qué? febrero del año pasado para filmar una película justamente que era The List, la lista. La lista, Y sí. apenas la terminamos, vino la pandemia, el cierre de aeropuertos. Y todo. Los aeropuertos se cerraron 2 días antes de mi vuelo. Excelente. Acá justamente vamos a empezar por lo último, que fue post-muerte en el regreso de las sombras, ¿no? Vamos a empezar por ahí, Sí, después vamos desarrollando toda tu carrera, vamos ¿cómo se dice? Vender puchero, ¿verdad? Que es un gusto enorme, ¿cómo fue trabajar con esta gente? Y la farmacéutica era nada menos que Amada Gómez, ¿no? Era un sí, lujo, ¿no? Trabajar con toda esa gente, ¿no? Exactamente, digamos que también un poco, pero vos sabés que eso lo habíamos filmado ya en el 2019, mayo más o menos. Yo vine desde Londres para filmar ese capítulo. eh, y sí, para mí es muy importante porque, bueno, el regreso de la sombra que viene toda de la saga ¿cómo es el regreso? Sombras en la noche, nuestros fantasmas, etcétera. Entonces es algo muy icónico, un programa muy icónico de la TV paraguaya y para mí, por supuesto, que fue un honor, un gusto enorme haber trabajado, haber estado en esa serie. Me encantó, estoy muy feliz con eso. Eh, Fue hermoso trabajar, bueno, de nuevo con Clotilde Cabral, también con Amada Gómez, con quien yo había trabajado en En una Fuego, publicidad la hace película Fuego. muchísimos años. En la película Fuego, sí, exacto. Vos viste, estuve con Clotilde ahí, exacto. Con Amada Gómez en una publicidad y después en Papá del Corazón, en la novela también. Eh, Así que para mí fue muy especial, realmente una experiencia para disfrutar y enorgullecerse a la vez, ¿verdad? Ahí estamos viendo justamente escena con la talentosísima también Antonella Saldívar, que ya le tuve acá invitada, Bueno, y ¿no? Que es, Antonella, que también fue mi compañera en la escuela de actuación, entonces también un gustazo ya lo- trabajar con ella. Nosotros trabajábamos muy bien juntos ya en la época de escuela, entonces hacer esto juntos para nosotros fue pero un placer, ¿verdad? Aparte después de volver a trabajar con Michael Kovich, con quien yo trabajé en el ahí está, Superescrito, sí. que hoy en día es un gran amigo mío, muchacho muy talentoso, un director con quien da gusto trabajar, muy creativo. Eh, bueno, en la producción de Leti Fleitas, otra pilar de lo que es producción en Paraguay. Ella lleva más de 30 años produciendo audiovisual. Entonces, se conjugaron pesos pesados, digamos, del audiovisual para hacer esta nueva entrega. Entonces, yo estoy feliz de haber estado ahí, sinceramente, Ahí enormemente justamente agradecido. acompañamos, mientras hablabas, acompañamos un poquitito de lo que fue, que este capítulo ahí, justito cuando hablábamos de Michael Kovics, ahí se unía a él, entró en la grabación, así que un buen Ah, saludo bueno, ya estuvo saludos, también acá. felicidades. Es un capísimo, un joven talento, ¿no? Y hablábamos también una vez con Clotilde, y Clotilde Ujú. dice que se quedó muy sorpresa, muy grata por todo lo que sabía también porque grabar una cosa muy tierra adentro, ¿verdad? Como es todo el tema de las leyendas paraguayas, y, y fantástico también que más gente, y esa mezcla del talento joven con las figuras de antes, ¿no? Que eran. Y también Exacto. eh, recalcando que la grandiosidad de una Amada Gómez para ser una puntita pequeña, eso habla muy bien de ella, ¿no? Exacto, y es lo que ya dije una vez, no, ¿cómo es? No hay roles pequeños, como decía.
se suele decir normalmente, no hay roles pequeños, solo pequeños actores. Y Amada Gómez es una grande. Y para mí fue hermoso tenerla, aunque sea en una escena, estar con ella. Y bueno, ojalá en el futuro pueda volver a trabajar con ella. Ella es una de las grandes actrices de muchísima trayectoria que tenemos, así como varios otros que también fue muy lindo verlos en toda esta temporada de El Regreso de la Sombra. Bueno, este capítulo, como dijiste, fue grabado en 2019, pero se exhibió creo que hace un par de semanas, ¿no, Fernando? Hace poco, sí. De hecho, creo que el domingo pasado fue la repetición. A la repetición, claro. Perfecto. Bueno, entonces ahí queda que la gente siga acompañando ese excelente trabajo de, de Sombras, de Regreso a las Sombras, ¿no? Vamos a hablar un poco de tus inicios, ¿no? ¿Cómo empezaste haciendo teatro también? ¿Estudiaste con Agustín Núñez? Contame un poco de cómo fue todo eso. Yo comencé por allá por el 2004 con Agustín Núñez, eh, digamos, impulsado por Tana Shembury, que me insistió muchísimo para que estudie actuación. Entonces empecé en 2004 y bueno, de ahí inmediatamente, digamos que eh, me entusiasmé muchísimo con esta carrera de actor, tomé muy en serio, no hacía nada más que eso durante todo mi tiempo en el estudio, me brindé eh, enteramente, entonces eso me permitió estar en muchas producciones, estar involucrado en distintas capacidades, en distintas producciones, a la vez que eh, yo iba a todos los castings de publicidad o iba cuando necesitaban extra o cualquier papel pequeño, siempre buscaba yo ir adquiriendo experiencia en el set. Eso hoy en día de alguna manera hay un poco más, pero antes del año 2004 no era tan común que un actor pueda llegar a tener experiencia en el set. Entonces había que recurrir a la publicidad en cualquier capacidad. Eh, Luego de eso, bueno, estuve en algunos cortos, obras de teatro, hasta que en el 2005 Juan Carlos Maneglia y Dana Sciamori me invitan a formar parte del elenco de González versus Bonetti. Y Que bueno, tenía grandes, ¿no? Ahí estaba, creo que estaba Beto Ayala, ¿no? sí, el gran Beto Ayala, Estaba, ya no recuerdo, que es un fantástico actor. Bueno, mismo estaba Antonella estaba Saldívar, también estaba Nico García, Lourdes García, Calolo Rodríguez, el gran Bisoca estaba también. Bisoca. Sí, eh, gran persona, gran actor, increíble. O sea, otra gran experiencia de la cual yo tuve mucha suerte y estoy muy agradecido de haber formado parte. Ahí justo estamos viendo un poquitito de Gonzalo, Ah, mientras mira, estaba hablando mira de qué Gonzalo joven era ahí. Bonetti. Sí, pero mira, mucho no cambiaste, Fernando, se te ve muy, muy Gracias, yo parecido. creo que Ahí un poco. está, ahí está justo Bisoca. Qué linda época, Alicia Guerra, la gran Alicia Guerra, Alicia Guerra, otro lujo. Sí, fantástico. Lourdes Llanes. Era un gran talento que después todos llegaron a cosas importantes, ¿no? Impresionante. Sí, la mayoría ya tenía bastante trayectoria. Y este particularmente yo creo que fue uno de los productos audiovisuales de mayor impacto a nivel nacional. Eh, mira, eso es Sí, yo me acuerdo. entrelazado con Pablo Tomen, que creo que nunca llegó a salir al aire, no recuerdo, yo ya estaba en Así, Londres. Pablo Tome, que es un talento increíble, ¿no? Yo me acuerdo que ella llegó a ser, ella fue una de las primeras a hacer ese programa solo, hablando, vendiendo cosas. Y era de una, yo tuve la oportunidad de hablar con ella y le dije, es increíble lo que haces, ¿no? Porque ella se pasaba 3 horas hablando y hacía personajes y Sí, y puso tenía, mucho tenía muy buen ritmo para la comedia. ahí está Papá del Corazón,
Papá ¿no? del Que Corazón, un poco también, antes con Anita Recalde. Ella era mi querida compañera durante todo este tiempo. Ella siempre, yo llegaba al set, al estudio, ella siempre venía acompañada de sus dos perritos y ya, como, ella siempre llegaba antes que yo, bastante antes que yo. Entonces, ella, cuando yo entraba, nos encontrábamos en maquillaje y ella ya me contaba qué iba a pasar o qué iba a ser mi personaje hoy con ella, qué iba a pasar. In the Middle of the Line, ¿no? ¿Cómo? Vamos a In the Middle of the Ah, Line, eso ese nos fue vamos el en la primer línea. cortometraje que hice en Londres. Yo tenía 2 semanas en Londres cuando hice eso. Ahí, stop. Eso ya casi Eh, no recuerdo, fue un año después de haber estado en Londres. Esa otra película con el querido Gustavo Ilutovich, era una película Gustavo Love, de Gustavo Delgado. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Reflejo. El Reflejo. El Reflejo. Ujú. Ahí están crónicas de una, ¿verdad? Eso Crónicas. creo que era un proyecto que no se llegó Crónicas de- a realizar. Es un pedacito de un proyecto que no se llegó a realizar. que participaste de un videoclip, ¿no? Es un videoclip musical, sí, también en Londres. Ujú. Mirá, eso, Ahí de eso está. ya muchísimo tiempo de todo eso. Eso es reliquia. Eso es particular. Ese fue una publicidad para un producto contra la eyaculación precoz. Ah, viene un poco. O sea, Perfecto, seguía ahí haciendo está un de poquito todo allá. sí, un poquito de una pincelada, pero vamos a seguir hablando de tu trayectoria. Bueno, hiciste esos trabajos con Chambori, ¿no? Con Chambori Maneglia, Ujú. hiciste también Papá del Corazón. Y bueno, ¿cómo fue decidirte tirarte a Londres, ¿no? Es decir, bueno, allá tengo que estar porque muchas veces los actores paraguayos tiene muchísimo talento, pero de repente ir a tirarse no mercado donde no conoce, ¿no? Y de repente, no, mejor me quedo acá, que ya conozco a todo el mundo. Es una Es cosa así. muy quijotesca también, ¿no? Te vas al desconocido, ¿no? Sí, en realidad es algo muy difícil y algo muy atrevido. Eh, es, yo no sé si se lo recomendaría a alguien hacer. Hay que estar un poco loco, ¿verdad? Porque sí, fíjate que acá yo en aquella época que estaba con Papá del Corazón ya era bastante conocido, tenía trayectoria, digamos, estaba relativamente cómodo y voy allá donde nadie me conocía en absoluto. Eh, pero esa fue una idea que ya tuve hace un tiempo, creo, y bueno, llegó un momento en que tenía que ejecutarla y bueno, me fui, atropellé, me costó muchísimo, muchísimo. Fue muy, muy duro, pero no esperaba menos, de hecho. Pero yo creo que crecí muchísimo, me dio una nueva perspectiva, tuve la oportunidad de estar en una industria muy, muy desarrollada, muy profesional, eh, y en un idioma que no es el mío, ¿verdad? No es mi idioma, mi lengua materna. Y entrar ahí a luchar, a pelear para obtener roles que antes eran bastante más fáciles o sin audición, bueno, cambió la cosa, eh, pero, pero bien, o sea, me costó, me preparé, digamos, sí, seguí luchando y bueno, llegó un momento que hice clic y empecé a crecer, a crecer, a crecer, ¿verdad? Entonces, digamos que me fue Justamente, muy bien y, y, pero y ujú, sí, sí, no, pero vos ya llevabas un buen bagaje también de teatro. Llegaste a hacer teatro allá. Acá existe, por ejemplo, estuve viendo que existe lá uma Buena de Szechuan, que es una obra de Bertolt Brecht. Existe sí, 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 con... sí, exacto. sí. ¿No? Varias, Eh, allá sí, teatro casi no hice porque allá el teatro, en ese sentido, el acento tiene que ser bien británico. Entonces no tenía muchas chances. Aparte tenía que dedicarle más tiempo del que tenía.
Pero sí fui miembro del directorio de un festival de teatro latinoamericano que hacíamos en Londres y llevábamos obras latinoamericanas a Londres. Eso lo hice fui parte de eso por 10 años. Un festival que creció muchísimo, llevamos muchísimas obras. Eso, bueno, fue muy lindo, pero on the side, aparte, bueno, hice todo lo que fue audiovisual, cine, publicidad, cortometrajes, largometrajes, programas de TV, hice de todo allá. Realmente yo creo que me fue muy bien. Eh, digamos que llegué a acostumbrarme, como te dije, un gran aprendizaje de una industria profesional. Allá la competencia es enorme. Si yo me voy, yo fui con un bagaje, con experiencia, pero allá la industria es enormemente profesional. Uno cuando va a una audición se enfrenta con actores muy, muy preparados. Y es Eh, intimidante, pero a la hay vez un algo, placer ver cómo hay gente tan buena. Da gusto estar en las audiciones. claro, y hay algo que decías en una entrevista, que es talento hay en cada esquina de Londres, pero ayudó a llegar tan lejos, ¿no? Ayudó a poder. Supongo que el desazón, a veces existe parte de muchos castings. ¿Cómo manejas todo esse desazón de no pasar, de repente pensar, llegar a pasar varios filtros y te quedar afuera? ¿Cómo manejas todo eso? El Y, sueño. yo creo que es muy importante tener colegas y amigos, hacer un grupo. En ese sentido, tengo muy buenos amigos allá, colegas actores, y vas en grupo, vas sosteniéndote y dándote fuerza y ayudándote. Yo tenía un colega que siempre me ayudó siempre nos ayudábamos cada vez que uno tenía una audición, el otro iba para ayudarle y entrenábamos y eso es Amigos ayuda. latinos también, Fernando. ¿Cómo? Latinos también. Sí, los dos, en realidad de varios países tenía, pero los dos más cercanos eran latinos, uno era mexicano y otro colombiano. Después tenía amigas, actrices de Turquía, Suecia, España, un amigo mío que lo vi hace poco en una serie de Netflix, muy bueno, un actor rumano, eh, y así, varios. Y digamos que se hace más llevadero porque sí, es muy duro y hay mucho no, mucho rechazo. Uno tiene que hacer un montón de audiciones para siquiera obtener una, ¿verdad? Entonces, eso hay que acostumbrarse, hay que entender que es así nomás. De hecho, conseguir un agente, primero para obtener un trabajo hay que tener un agente, y para obtener un agente ya es difícil. Ya hay que audicionar, hay que escribir, hay que ganarse un lugar, porque ellos tienen Hay, un hay número cupos, limitado. ¿no? ¿Cómo? Hay cupos, ¿no? Hay Para cupos. que la gente es una locura, ¿no? Ahora, Así ¿por es. qué decidiste? Bueno, cierta vez comentaba un actor que vive en Argentina, él decía que su vida es vivir en audiciones, ¿no? Por más que tenga trabajo, solo es de audición en audición, porque Exacto. tarda, principalmente si la película tarda mucho en hacerse, ¿no? En todo el proceso en que te llamen. ¿Por qué decidiste Londres y no Hollywood? Yo creo que por las raíces de teatro y las raíces shakespearianas. Eh, Más que nada por eso. Eh, me daba como más curiosidad en ese sentido. Y de hecho lo que fui a ver, digamos que de alguna manera confirmó lo que sospechaba, que es esa gran integración que se da en lo que es el arte dramático. En Londres o en el Reino Unido no hay diferenciación. El actor es actor y hace de todo. Y eso es muy lindo. Uno va a producciones para leer cuentos o para radioteatro, para publicidades, para fotografía, y para todo eso hay una forma de interpretación, ¿verdad? Y da lo mismo, bueno, ahí no se concibe el actor sin teatro, ¿verdad? O sea, todo pasa por el teatro, para ellos es muy importante y un orgullo muy grande. Entonces, eh, eh,
es muy interesante cómo está todo integrado. Era eso lo que me interesaba y en ese sentido no fui defraudado. Perfeito. É, em um momento, sei que é pensar em retroceder, não vou volver nomás, Todos los días, ou nunca, nunca, todos os dias. todos los días, todos los días. Ser actor es muy difícil y te prueba en ese sentido todos los días. Eh, sí, hay días que uno se siente fracasado, a pesar de haber hecho mucho y piensa, bueno, hasta aquí llegué y no puedo más y no logro nada y no me sale nada. Y yo creo, por eso digo que siempre es bueno tener amigos, colegas, gente que entienda también, porque uno puede tener amigos, pero el que no está en esto difícilmente lo entienda. Pero lo que yo siempre digo que es bueno hacer esa retrospección y ver lo que uno hizo, el camino recorrido y reconocerse a uno mismo. Reconocer eso. De repente pensamos, no, siempre estamos mirando al frente y cuando llegamos decimos, bueno, ¿qué es lo siguiente? Y ni siquiera disfrutamos esto. Estamos todo el tiempo en esa carrera. Entonces al final, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces hay que aprender un poquito a A reconocerse valorar por el todo o camino processo, recorrido ¿verdad? Isso, y ver todo lo que uno creció y disfrutar un poco de eso, reconocerse ese valor y seguir con eso y aceptar que a veces nos exigimos demasiado, aceptar que a veces las cosas no salen, no necesariamente o muy pocas veces no te eligen porque son malos, no es por eso. A veces uno tiene que hacer su parte, uno tiene que ir preparado, hacer tu parte y listo, ya está. Si no te eligieron, ya no fue porque vos no hiciste tu parte. Ahora, si llegas tarde, no sabes tu letra y dices, bueno, no te eligieron bueno, aí já, claro, porque vos no existe, hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Entonces no esperes obtener que se te ayude o que se te elija, que se te prefiera, si vos no sos capaz si vos no mostrás compromiso de entrada, ¿verdad? Pero, pero digo, sacarse un poco, no dejar de esforzarse, trabajar mucho, ser disciplinado y tener cierta exigencia, pero también aceptar que a veces las cosas no salen bien y que a veces hasta uno no todo lo va a hacer bien tampoco, ¿verdad? a veces também a competência é tão grande, não? Porque supongo que todos são atores já com trajetória que vêm desses países, mas os ingleses, não? É uma loucura, não? Enorme, son increíbles. Entonces, si yo te É hago la uma lista coisa. de las cosas para las cuales yo audicioné, ¿verdad? Yo había audicionado había una serie que se llamaba Arrow, después había audicionado para películas con Jason Statham, para Now See Me la parte 2, para Kingsman la parte 2, y después ves el papel para cuál vos audicionaste y eligen actores enormes. Entonces diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, Incluso, otra anécdota, a mí me eligieron, perdón, me habían dado un papel para una película, la de Spectre, creo que se llamaba, de 007, James Bond, y me habían James Bond, sim. citado, me habían citado a una entrevista con el director. Eh, tenía que reunirme con él, era el día de mi cumpleaños, y cuando iba camino a la reunión me llaman para decir que se suspende la reunión porque esa parte se quitó del guión. Y por supuesto ahí se fue mi papel también. Y eso duele, pero bueno, es así y es un aprendizaje. Fíjate, yo hice mi parte y bueno, está bien, ya no puedo controlar eso. Já está. De hecho, me enteré que a vos no te eligen mucho, o sea, para papel latino porque no tenés pinta de latino según ellos, en Exacto. su mentalidad de sos más, para ellos parece más italiano, español. También De es Europa un del montón Este. de Exacto, posibilidades también siempre, que se pierden, ¿no? muchas veces, sí, mis agentes me enviaban cuando dicen latinoamericano, mexicano, yo voy y me dicen, pero bueno, parece mexicano. Entonces yo le digo, y bueno, ¿y cuántos mexicanos? ¿Cómo se tiene que ver un mexicano? Le digo yo. Y eso es algo que nunca responden porque es una cuestión medio
un poquito Claro, delicada, claro. pero en el fondo sabemos que ellos buscan un tipo específico, ¿verdad? Y no es mi look, ¿verdad? Claro, una tontería porque hay mexicanos de ojo azul, así como hay paraguayos de ojo azul, de ojo verde. Sí, es Sí, una pero cosa para de, eso buscan otra nacionalidad. Eso es lo que otra no te lo van a nacionalidad. decir así tan abiertamente, pero es así. Cuando dicen mexicano, están buscando Claro, un look prefieren buscar particular. un, si es para buscar a alguien con ojo claro, un pelirrojo, van a buscar un escocés, un sueco, ¿no? Exacto, Es más o menos así funcionan sus exacto, criterios. funciona Acá, así. acá pregunta, Sina Argüello pregunta a qué edad empezaste con la actuación y qué hacías antes de eso. Bueno, empecé bastante tarde yo y fue a partir de una crisis nerviosa. Creo que a los 31, 32 más o menos, y antes yo era fund manager, administraba fondos de inversión. Y bueno, Nada que ver. digamos que es un trabajo muy estresante bueno, por eso dejé todo de lado y hice actuación. Pero fue por los 30, principio de los 30 y algo, 31, 32 tal vez. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de un poco, sé que a lo mejor está cansado de repetir siempre, ¿verdad? Porque, pero hay siempre un humor, una curiosidad de saber cómo fue trabajar en Misión Imposible, ¿no? Acá yo tengo un poquitito de la escena. eh, Me enteré que esa escena vos tardaste con más de 1 o 2 semanas para grabar, ¿no? Fue todo Una semana y es bastante, esta es una anécdota bastante interesante porque te ilustra cómo son las cosas. Nosotros estuvimos ahí una semana filmando esa icónica escena, así que un privilegio haber estado ahí, pero casi todo lo es que una hicimos, gran escena. casi todo se cortó, casi todo lo Ahí que hicimos está, se sí. cortó. Ahí teníamos diálogos interesantes, teníamos un montón de acciones, nosotros ocurría mucho más en esa escena, pero prácticamente no quedó nada. Y ese es otro gran aprendizaje, ¿verdad? Eh, que ya no es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Eso ya lo decía, ya se decide en la edición, deciden los productores, el director, pero el proceso de llegar ahí fue fantástico, fue muy difícil también pasar los castings, muy exigente. Y bueno, después estar ahí durante una semana trabajando ahí en ese lugar estaban Simon Pegg y Tom Cruise. Eran los dos actores Wow. más otros tres actores que éramos la tripulación. 5 actores en total en una base de la Fuerza Aérea del Reino Unido. Y éramos los 5 actores ahí. El resto era crew y militares, ¿verdad? Y una alta seguridad. Cada uno teníamos un auto. Los actores teníamos un auto y un chofer. Teníamos nuestro trailer y una persona de producción asignado. Entonces, la persona decía, bueno, Fernando, ¿te podés ir a desayunar, por favor? Y le decían a mi chofer, por favor, llévale a desayunar a Fernando. Sí, yo me tenía que subir al auto, me llevaba una distancia que yo podía caminar, pero tenía prohibido. Entonces, iba en auto hasta la zona de desayuno, desayunaba y después me traía otra vez mi trailer. Después decía, bueno, ¿te quieren el maquillaje? Y me Claro, llevaba. tenías a alguien que te cuide, ¿no? Sí, sí, porque ellos tenían que saber exactamente dónde yo estaba en todo momento, porque el director era el guionista también, que es Chris McGuire, el que ganó un Oscar por su guión de Los sospechosos de siempre. Un director muy brillante. Y que bueno, tenía un guión básico, pero decían que cambiaba, esto me contaba el chofer, eso están cambiando, cambian todo el tiempo, él sabía muchísimo de lo que iba pasando, ¿verdad? Me dijo, les gusta ir viendo sobre el momento ciertas cosas a este director, entonces teníamos que estar como siempre listos. De hecho, un día nos llamaron urgente a una reunión no sé, en una sala ahí de la Fuerza Aérea, y entramos, estábamos con el director, nos quería ver, hablar, ensayar cosas y hacer cosas así. ¿Y Muy cómo? emocionante. Sé que hay, sé que hay, bueno, varios paraguayos, están Leonardo Andrés, una gran cantidad de paraguayos que llegaron a cosas importantes en otros países, ¿no? Vemos ahí Javier Enciso, que estuvo con vos en el Super Manuscrito, ya está creo que segunda o tercera película en Netflix Brasil. Eh,
¿Cómo manejar todo eso? ¿Llegas ahí, tenías esa conciencia o tratabas de no pensar en eso? Digo, wow, llegué acá, primer paraguayo en Hollywood, estoy acá frente a Tom Cruise. En ese momento, tenías miedo de olvidarte algo. Bueno, no voy a pensar en eso, voy a dejar para disfrutar, tengo toda la vida para disfrutar. No, ¿Cómo fue manejar todo eso? No pensar. no pensé en eso, no quiero tampoco darle importancia al ser el primero que esto, me parece que no va por ahí la cosa, es como decir que esto vale más que lo otro y no es así. ¿Verdad? Pero sí que es importante, sí que es una producción importante y sí que fue fruto de mucho esfuerzo y pasé por muchas exigencias y muchos filtros, ¿verdad? Entonces sí, al principio me puse un poco nervioso, intimidante, porque es enorme, y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Todo lo que estaba en ese momento, cuando vos vas a filmar tu escena, es para vos. Todo. El avión, una cortina verde enorme que hicieron, camiones de bomberos, helicópteros, todo un despliegue, ¿verdad? Había luces como en un estadio de fútbol. Y era solo para trabajar. Yo tenía que trabajar ahí, meterme en la cabina con dos ganadores de Oscar, Chris McQuarrie y Elswit, el director de fotografía, que ganó Ahí Oscar justamente por Let There Be Blood. estoy mostrando un poco así, Exacto. del Eso detrás de es, cámaras para ese era el que la día a gente día. pueda, eh, Entonces, mencionar. Ahora, claro, intimida eso. Cuando vos estás ahí y toda la atención está sobre vos, sí, intimida. Intimida, pero después dije, bueno, ok, me voy a concentrar y eso, que vos decís, no me voy a olvidar de esto, no me voy a olvidar de lo otro, voy a hacerlo bien. ahí está mostrando. Y él, realmente era él que se tiró. Después yo estuve viendo, ¿no? Él realmente se tiraba a hacer las cosas, ¿no? No usaba. Sí, él hizo lo hizo en un día y ese día se hizo ocho vuelos. Él hizo 8 vuelos. Wow. Y se colgaba, primero probaban los stunts, el director de stunt probaba primero a ver si era seguro una vuelta, diciendo, ok, es seguro y tenés que tener en cuenta esto, todo lo otro. Entonces él lo hacía, se ponía unas protecciones para los ojos y allá iba a dar vuelta. Y después bajaba y él es muy, tipo, mucha energía, ¿verdad? Decía, "Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Bien, 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 bien. Mirá, vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez". Y él pedía hacer de vuelta. Pues nadie le quería pedir tampoco, el director diciendo, no le quería pedir este, tantas veces porque era una cuestión arriesgada y muy desgastante. De hecho, hubo un momento en que él se sentó un momento y es como que se durmió y después se despertó otra vez y siguió. Supongo que la Sí, adrenalina o... yo vi que él comentaba en un momento y dijo que ahí no había margen para el error, que si él se equivocaba no era que él se iba a lastimar, él se moría. Era simple, ¿no? Sí, sí, pero era bastante seguro también, ¿verdad? Pero se podía lastimar bastante si es que, ¿verdad? Se Pero no, podía, iba bien claro. asegurado, pero es bastante, sí, un tipo muy temeroso para hacer eso. Fue maravilloso estar ahí, eso fue increíble. Ahora, te admiro bastante por tu simplicidad. Yo creo que vos sabés dosificar y saber también, sabes pensar, bueno, pasaron muchas cosas para que yo llegue ahí, me merezco, ¿no? Y disfrutar. Yo me acuerdo que cuando Rodrigo Santoro grabó, hizo Los Ángeles de Charlie, Es fantástico. era, sí, pero era un ser, era un tipo que no sé, la prensa no tenía acceso, él llegaba en Brasil y era re despectivo con todos, así, jamás iba a hacer lo que vos estás haciendo, de hablar con todos, ¿verdad? Y Y me es un acuerdo gran que actor, hubieron mucha crítica, ¿eh? es un gran actor. Sí, sí, no, y después llegó a hacer varias películas en Hollywood, ¿no? Estuvo ahí, está hasta hoy, Sí. se consiguió, pero él comenzó así también haciendo una participación, pero él no tuvo esa, nunca esa humildad, por eso te felicito, no todos consiguen lograr eso, ¿no? Acá dice, acá André, acá te van a meter en problema, Fernanda. Buenas noches, Fernanda. Estuve esperando esa entrevista. Mañana soy mi amor platónico y quisiera saber si aceptar casar conmigo. Aceptas. Admiro mucho tu trabajo, un gran gusto. Muchísimo. Y bueno,
como el cariño de este cariño de la gente es algo que se disfruta mucho cuando venís, ¿no? ¿Sentías Sí, mucha falta de sí, eso también? sí, sí, es algo que siempre aprecio y siempre resalto, sobre todo en las redes sociales. La gente a mí siempre me expresó mucho cariño, mucho apoyo. Es cuando vine para el estreno del Supremo Manuscrito, para el regreso de la sombra, siempre están expresando apoyo. Y es muy, muy, muy importante para los artistas, ¿verdad? Sobre todo cuando nos exponemos, porque los actores nos exponemos muchísimo sin realmente saber cuál va a ser el resultado. Uno hace lo mejor que puede, según lo que cree, lo que ve, y bueno, después el resultado y a veces gusta, a veces no gusta. Entonces hay una exposición y es duro, ¿verdad? Entonces que te den ese apoyo es demasiado lindo y es muy, muy reconfortante y saber que uno está llegando a la gente, que está haciendo algo que le llega, ¿verdad? Acá dice Freddy Núñez, un fuerte abrazo, Fernando querido. Eh, bueno, viniste, tuviste 10 años sin grabar en Paraguay, ¿no? 10 años, sí, ¿Cómo fue ese retorno? Volviste para hacer el Supremo Manuscrito, ¿no? así es. Acá tem um pouco. Bueno, sempre vemos histórias em Hollywood, incluso até um pouco parecido, valorando artistas, valorando o escrito e mostrando a realidade de outros países. E é fantástico que isso se pueda fazer. E também é incrível o momento que está passando o cine paraguaio, não, Fernando? Sí, Fazer sí. uma história sobre um pouco também sobre a ditadura, pero hablando de un gran, como Roabasto, y de un thriller bastante interesante, ¿no? ¿Cómo fue la grabación del Supremo Manuscrito? Para mí, al igual que el regreso a la sombra, muy, muy importante, muy especial para mí. Este, como bien dijiste, 10 años después de haber estado sin filmar en Paraguay, Jorge Díaz de Bedoya me da un rol en la película. Eh, Recuerdo cuando hice una audición en vídeo, se los envié y ahí conocí a Michael Kovic por videoconferencia, a Nico Merenz, otro joven muy talentoso, un gran productor, que fue el productor del Super Manuscrito. Y bueno, en realidad me sentí muy agradecido porque hicieron el esfuerzo de traerme de Londres para participar en la película. Fue una película bien, digamos, una filmación bien, como bien sólida, bien proper, como se dice. Yo la disfruté muchísimo. Eh, Creo que es una película que, como bien decía, aporta bastantes cosas. Tiene varios ingredientes interesantes, como es el mismo tema en el fondo de la Operación Cóndor. Si bien no toca directamente eso, pero digamos que lo presenta y hay generaciones que no saben nada de eso y que sería bueno que en el futuro hayan películas específicamente o series de TV específicamente sobre eso. Pero fue muy interesante tocar ese aspecto, también fue muy interesante el descentralizar, el hacer que la historia no transcurriera solamente en Asunción, ocurría en Encarnación. Otra cosa que siempre yo repito, es que tienen varios personajes femeninos fuertes en la película. A mí me parece algo muy valioso y siempre tenemos que tomar estas cosas, ponerlas en el contexto de nuestra realidad como país y nuestro cine. Entonces, digamos que yo creo que es una película que aportó en varios aspectos. Y también dieron oportunidad a una actriz en Carnacena, eso también fue muy lindo. Sí, Ahora, en el caso del tema de la dictadura, yo creo, no sé si coincidís, que todavía es muy nuevo. Matar a un muerto habla, ¿no? Bueno, es una muy, película muy fantástica interesante, muy también. buena película, otra que viene a tocar ya más directamente un tema de un punto de vista muy, muy interesante. A mí me parece algo muy valioso hacer eso. Y es, bueno, y es fantástico, está ganando premios por todos lados, ¿no? Qué bueno. Creo que es muy nuevo, ¿no? Todo el tema de la dictadura,
hay mucha gente viva, hay cosas sensibles, ¿no? Hay gente todavía parientes. Entonces, pero yo creo que a medida que va avanzando el tiempo, más proyectos se van a tocar de una parte importantísima de la historia paraguaya, ¿no? Sí, hay más que interrogantes, yo creo que hay mucho debate pendiente todavía. Y eso es lo que puede hacer un poco el arte, tanto en teatro hubo mucho, pero digamos el cine como que tiene un mayor alcance, es más masivo, también más internacional de repente. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en ese aspecto, el tema de la dictadura. De hecho, yo acabo de terminar el first draft de un guión que habla un poco de eso. No es de rigor científico, pero vuelve a tocar el tema. Y hay un debate ahí. Ahí hay un debate que quiero proponerlo. No sé si eso se va a llegar a producir o cuándo, pero es también el fruto de haberme quedado acá y de haber reconectado desde el Supremo Manuscrito, y gracias a Jorge Díaz de Olla, ¿verdad? Le agradezco siempre eso, haber reconectado nuevamente con todo el sector audiovisual nacional, y ya estoy con nuevos proyectos, ¿verdad? Con más y más proyectos, y después de haber estado 10 años en un país que no es el país donde yo nací, no, en una industria con un idioma ajeno a mi lengua materna, vengo acá y yo, bueno, me doy cuenta que yo acá quiero hacer cosas, yo quiero hacer muchas más cosas, y que lo que hago acá, o lo que haga acá, es más trascendente para mi sociedad, para mi comunidad, que lo que hago allá donde ya está todo hecho, es una industria muy grande, está muy bien cubierta en muchos aspectos, ¿verdad? Nosotros Claro, todavía... es un mecanismo ya que funciona solo, ¿no? Exacto. Una industria. Exacto, a nosotros nos falta muchísimo, entonces por eso celebro cualquier película nueva que se haga, que no, tampoco todo tiene que ser películas serias sobre temas serios, también bienvenidas las comedias, el horror, cualquier género. Fíjate que nosotros, una de las cosas que a mí me llamó la atención, de hecho me chocó, cuando estaba esperando en la tele para ver los capítulos del Regreso de la Sombra, tenía que ver un tiempo antes que había en la tele. Y discúlpenme, pero no había nada. Ya veo una novela turca que visualmente ya no tiene nada que ver con nosotros. Yo no me identifico con eso, la forma de hablar tampoco. Y es algo que recién tomo conciencia ahora, después de volver, porque en Londres, después de haber vivido 12 años, al ver la tele de allá, yo ya me sentía identificado con eso. Entonces yo veía programas británicos, o todo lo que veía tenía que ver conmigo, ya sea ficción o no, ¿verdad? Sabes que yo En cambio me acá no. quejé una vez, ¿Cómo? yo me quejé una vez públicamente en un artículo, en una entrevista que me hicieron, Ajá. y a lo mejor no, no le habrá gustado mucho a la gente de Telefuturo, pero dije que no tenía más ningún sentido en tener novelas turcas, que no tenía absolutamente nada que ver, que sería mejor. Sé que a veces conviene comprar un enlatado, ¿verdad? Es mucho más barato. Eh, En ese punto no se puede competir. Desde el punto de vista económico no se puede competir. pero que era hora de dar más espacio, ¿no? A la teledramaturgia, que de hecho ahora sí se está dando un poco más de espacio, pero como vos decís, falta más. Eh, Paraguay tiene actores y actrices fantásticos, ¿no? Ves con una preparación increíble y que Y de otra repente, cosa, que necesitamos la quinta unidad para ir mejorando, para elevar ese nivel general, ¿verdad? Eso es lo que tienen las producciones nacionales, no pueden brindar esa capacidad de identificarse, de abordar nuestros problemas que da solo la ficción nacional. Y yo sentí esa carencia cuando vi, después de tanto, y no quiero ofender a nadie, no les digo lo que tengo que hacer, digo nomás lo que yo siento que falta y que necesitamos a nivel cultural. Eh, no sé si vos seguiste, pero nosotros seguíamos todo el hashtag para ver qué decía la gente. Y era espectacular. Primero la reacción, como amaban ver ficción nacional, criticaban lo que criticaban, pero más que nada les gustaba. Está bien también que critiquen cositas, hasta hacían chistes. Y la manera de hacer chistes, claro, lo que es sí. simpático, encontraban la analogía con algún problema corriente hoy.
Y ese es el gran valor cultural de nuestra ficción que nos puede dar una ficción de afuera. Entonces ahí yo me di cuenta y digo, ¿qué falta le hace a la gente esto, no? É que faltava, e numa época, agora se está dando um pouquinho mais outra vez, pero numa época, depois, nos anos 90, sim, houve muito material não, paraguaio. Eu cheguei cá em 1990, no Ajá. caso, mais de 30 anos, não. No sale mi tonazo, soy brasileño, ¿no? Pero me acuerdo que había muchas producciones paraguayas. En un momento se perdió, parece que abandonaron todas las producciones paraguayas y ahora están volviendo. Pero es tan lindo ver gente que toca, que se parece, primero que se parece, es una cuestión, parece tonta, pero es gente que se parece a nuestro vecino, ¿no? Gente que vemos en un Sí, supermercado, gente que vemos en el trabajo. Primero la sí. similitud física, lingüística, Y ¿no? tiene una Y importancia de cultural. situación. Mira, cuando, no sé si llegaste a ver El secreto de tus ojos, no sé si llegaste a ver la versión que se hizo hollywoodiana, No que porque me dijeron que no era tiene mala, no sé. nada que ver, Sí, eso no, pero esa esencia latina mismo, ese espíritu argentino que tenía El secreto de tus ojos, que, bueno, llegó al Oscar, ¿no? Que de repente en su máquina de escribir faltaba una tecla, ¿no? Cosas muy nuestras, muy, ¿no? Que de repente hay cosas que no pasan en un país de primer mundo, ¿no? Eh, exacto. y escribir son cosas muy nuestras, ¿no? Que de repente necesitamos ver reflejado, ¿no? Son Y necesarios. eso también se siente falta. En el Supremo Manuscrito, foi transmitido por el SNT. Ujú. Não sei se pudiste acompanhar desde lejos, se pudiste ver depois, ou como sentiram entre vocês, porque uma coisa é que dê no cine, mas outra coisa é que a exposição na tela é muito maior, não? Sentiram um Sí. cosquilleo, não? No la vi en la tele, yo no la vi, pero sí recibí mucha, como siempre, mucho cariño de la gente en las redes sociales cuando se exhibió. Y también me entrevistaron para hablar sobre eso y eso fue muy, muy, muy lindo. Que da gusto saber que se está viendo y eso es a través de las redes sociales la manifestación de la gente. Y sí, es realmente muy, muy grato. Fernando, viniste, bueno, casi no comienzo de esta desgracia, ¿no? Viniste para terminar la lista, Sí, ¿no? sí. Eh, esa película, cuando está gente ahí, Claudio Scavone, gente de primer nivel también, como con Jazmín Romero, es Héctor talentosísima Silva, también, Juan Héctor Carlos Moreno. Silva, Nelson Aguilera también, Carlito Fernández, Lucía Báez, bueno, eh, bueno, ¿y cómo, cómo se está viviendo, esa película tiene que estrenar el año pasado, ¿no? Este año, todavía, ¿hay previsión para estrenar todavía en 2021 no? ¿O todo muy incierto? Querían estrenarla en abril, pero ahí está entre el director y el productor, que es Nico Merenz, que están como sopesando y diciendo, bueno, en realidad no vale la pena hacerlo. Lastimosamente ahora no vale la pena apurarse y hacerlo, porque no, ahora mismo no. Creo que, ¿cuánto es la capacidad en cine? 25 personas por sala, ¿no? Sí, una Entonces, cosa. fíjate, hacer una película, no tenemos el presupuesto de Hollywood, no tenemos tal vez la exposición que se puede, o la capacidad de estrenar en una plataforma con muchos visionados como para poder recuperar la inversión de los productores. Entonces, dependemos todavía de esa taquilla y si es muy baja, eh, y pues no vale la pena, ¿no? Ese es otro gran problema nuestro, igual que en la tele, en nuestro cine tampoco tiene una gran capacidad de taquilla, entonces hacer películas, ¿cuántas películas recuperaron la inversión en Paraguay? Yo creo que en la historia del cine paraguayo probablemente dos o tres.
Siete cajas, los buscadores, Sí, pero no creo que hayan recuperado la creo que Luna inversión. es... No, es claro, no, es otra cosa. Entonces, cómo hacer que la rueda gire y seguir, que una producción dé lugar a otra producción, ¿verdad? Contando como foi a tua experiência, eu tive a oportunidade de ver na entrevista de Michael Hardy, não? Eh, Hablando sobre la película, como Lista. foi, sin dar na lista, claro. Eh, Como foi tu participação, sin dar spoiler, não? ¿Cómo? Sin dar spoiler, pues, lo que podés Ah, hablar de tu participación, cómo fue. La historia es siempre, muy interesante, la pós-ditadura, así. yo siempre tengo miedo de hablar de eso porque tengo miedo a meter la pata, ¿verdad? Contar, yo quiero No, no, contar entonces todo. no Pero comentes nada, pero eh, es interesante, a mí me gustó mucho el guión, me parece una película entretenida, como lo que te dije hace rato, los actores hacemos lo mejor que podemos dentro de lo que queremos, vamos a ver cómo sale, espero que bien, pero el guión originalmente era entretenido, era una ficción al estilo La Purga, The Purge, eh, bastante interesante cómo la hicieron. Mike Hardy creó esta República del Gran Chaco y le inventó una historia, una bandera, está muy interesante. Entonces digo, ok, es una especie de Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil, una mezcla, es como un país ficticio medio metido por ahí. Entonces, la onda como había unas películas que mostraba Hollywood y decía, bueno, acá ese Paraguay, vos veías, con mar, no, no mucho. veías Paraguay, no era Paraguay, Y las olas de algo, mar en Paraguay. No, en este sí, caso, un país ficticio que queda más o menos donde queda Paraguay y tiene otra forma y una bandera medio parecida, se llama la República de Gran Chaco, que después de una larga dictadura que cae, el dictador es Jesús Pérez, o sea, el dictador, otro lujo que tenemos, ¿verdad? En la no, película. un lujo, sí, Y grande. bueno, cae la dictadura ella, hay un nuevo gobierno y aparentemente hay como un caos político y para lograr una rápida conciliación, para echar a andar el país de nuevo, la propuesta del nuevo presidente es hacer una purga. Dice, ok, voten por los primeros, creo que 32, que según ustedes son los peores, y bueno, y esos van a pagar y el resto libre. Y después, borrón y cuenta nueva, no, nadie puede. Si esos 32, a esos 32 le vamos a dar tipo 12 Una horas. especie de amnistía, una amnistía guau, ¿no? Claro, Una pues tenían que cosa- pasar por 12 horas de purga. Si sobreviven esas 12 horas, nadie les puede tocar. Pero durante esa hora le pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, mi personaje, un ejecutivo financiero que vive en Miami con su familia, es originario de Gran Chaco, pero se va hasta a Miami muy joven y después viene con una hija y quiere él aprovechar la caída de la dictadura para hacer negocios inmobiliarios. Entonces van a una recepción de bienvenida y ahí se da la purga, se empieza a anunciar todo esto y se empieza a anunciar la lista. Entonces, bueno, hay que irse a las casas porque, o quedarse acá mientras esto dura, vamos a quedarnos acá, entonces esperemos que todo pase y mientras tanto disfrutemos nuestra fiesta. Pero lo que ocurre es que de repente van pasando los nombres y de repente aparece el nombre de él ahí. Entonces dije, ¿pero qué es esto? Bueno, primero sale el nombre y dice, bueno, este no soy yo. Se llama Juan Torres. Hay miles de Juan Torres por ahí, seguro no soy yo. De repente ponen la foto y dice, ok, acá hay un error. Lo que sí que el hotel le dice, disculpe señor, error o no, ese usted en la tele tiene que salir, usted tiene una familia, no lo podemos tener acá. Entonces nos quedamos en la calle ya expuestos a todo ese horror y a todo ese riesgo de muerte, ¿no? Y ahí en la película trata de... me un pareció thriller hasta bien, sí, me pareció un poco interesante para los días políticos que vivimos hoy. ¿Viste? Con todo esto que hubo, este bastante descontento popular que hubo, digamos que una película que podía haber, venía bien en su momento, ¿verdad? Pero bueno, veamos cuándo se estrena y ojalá que resulte divertida para el público. perfecto. Acá pregunta también, ¿qué es lo que puede decir a estos jóvenes que quieren también ser parte del arte y la actuación, pero se sienten sin apoyo? Ah, qué pregunta más difícil porque es una respuesta que
y yo creo que uno se va a sentir siempre sin apoyo. Yo creo que la profesión de actor en ese sentido es un poco ingrata, y principalmente en Paraguay, lastimosamente tengo que decir que comparando ambas industrias, esta es una industria muy carente para el actor. No hay reconocimiento ni respeto por el actor como profesión. Eh, y si realmente lo quieren hacer, bueno, estén seguros, porque hay otra cosa. Si eso es la vocación, si el arte es la vocación de uno, pues no puede evadir eso, porque no va a terminar bien. No puede llegar a ser feliz si uno no se realiza, ¿verdad? Pero es muy duro y no esperen que van a llamarle para ser un protagónico en una película y su vida se va a solucionar y todo el mundo les va a amar y van a ser ricos y famosos, porque no funciona así. Eh, la gente, los A-listers que se llama de Hollywood, es menos del 1% de todos los actores. Y son fantásticos actores, pero son muy pocos los que llegan a ese nivel, a ese nivel de privilegios también. Pero también tienen que entender que eso no más no es ser actor. Ser actor es actuar. Y ahí vamos al teatro, al cine, a la tele, lo que sea, ¿verdad? Si les interesa, pues vayan, inscríbanse a una escuela de actuación, formen parte de la industria, formen parte de una comunidad, fórmense, formen su network, su gente, su grupo, y empiecen a trabajar en el arte y van a ir encontrando su camino. Yo creo que en el arte se encuentra el camino trabajando y trabajando en conjunto sobre todo. Y si hay algo que les quiero decir a todo el mundo, bueno, no se olviden que este es un arte colaborativo y eso es lo que hace que valga la pena. Y no podemos solos, y menos cine, televisión, eso. Es la parte que tenemos que entender. Colaborando, uniéndonos, trabajando juntos es que uno llega a hacer cosas. Y otra cosa, es mucho más disfrutable cuando hay un logro, es mucho más disfrutable cuando uno tiene con quién compartirlo. No es todo para mí nomás, es muy vacío. Sí, es más, yo veía mucho, a veces los actores comparten, mira qué lindo que fulano llegó a tal cosa. Este es, ¿no? Es sentir, también tener esa empatía, ¿no? Y sentir el logro, porque el logro de A mí uno me es el logro de gusta, todos, ¿no? cuando veo el trabajo de algún colega que me gusta mucho, le escribo inmediatamente. Le digo, es fantástico lo que hiciste, me encantó lo que hiciste ahí. Es espontáneo, no me lo quiero guardar, cuando lo siento así espontáneamente lo quiero decir. Y me parece que es algo muy positivo. Eh, bueno, viniste, te quedaste atrapado, como dijimos. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Seguiste creando? Dijiste, estuviste escribiendo algo. ¿Qué hay de acá en adelante? ¿Vas a volver a Londres cuando se pueda? ¿Te quedas por acá? ¿Hay proyectos? ¿Qué hay de acá en adelante? Lo que puedas comentar, lógico, ¿no? Y esta pandemia, en realidad, con esta pandemia es difícil decir qué va a pasar, qué voy a hacer exactamente. No estoy muy seguro, pero sí, mi intención es volver a Londres este año, pero al mismo tiempo tengo dos o tres proyectos más acá, de cine y también de teatro, que los quiero seguir llevando adelante. Y quiero retomar lo que haya allá en Londres. Allá se está activando todo de nuevo. Netflix ya está instalado allá con un gran estudio enorme. eh, y la intención es de abastecerse de actores locales, ¿verdad? De Londres, entonces, del Reino Unido. Entonces, no deja de ser interesante, pero lo que tengo claro es que no me voy a casar con una locación, sino con mis proyectos, con mi vocación. Yo principalmente quiero seguir haciendo cosas en Paraguay a partir de todo por todo lo que te dije, porque se lograron creo que muy buenas cosas, y es muy trascendente lo que se hace. Lo poco que podamos hacer tiene mayor trascendencia que lo mucho que de repente podemos llegar a formar parte en el Reino Unido. Aparte, claro que allá los desafíos son mayores para vos, ¿no? Entrar todo en el ruedo de casting, entrar en Pero da la gusto. competencia. É claro, é isso iba justamente.
se disfruta mucho también de eso, ¿no? Una vez que, De repente una vez que uno se acá ya, acostumbra, ya está sentado más cómodo, así. una vez que uno se acostumbra, no deja de ponerse nervioso, querer sufrir, pero está en constante training, está haciendo eso constantemente, un entrenamiento muy interesante. Te hace crecer mucho también, ¿no? Para improvisar cualquier cosa, para seguir perfeccionando, ¿no? Sí, 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 sí. Excelente. ¿Cómo hace la gente para encontrarte, Fernando? Sé que tiene Facebook acá, Instagram, alguna Eh, otra red social. y sí, las redes sociales principalmente, aunque yo no estoy todo el tiempo online, pero sí, hay gente que se comunica conmigo eh, por redes sociales, sí. Perfecto. Te agradezco muchísimo por Yo te agradezco tu gran muchísimo y voluntad. también a la gente que sus demostraciones de apoyo de siempre, eternamente agradecido. Perfecto. Yo voy a estar editando, voy a subir en nuestra página de Facebook, hablando con Mike Pérez, de 25.000 seguidores, y ahí voy a estar compartiendo también. ¿También? Una vez más, muchísimas gracias. Te deseo Muchas gracias, Mike. muchísimo, muchísimo esto, mucho más de lo que ya tuviste. Y Gracias. así. ¿Bien? Muy Muchas buenas noches. gracias y gracias a todos.